3 años han transcurrido desde el fatídico 16 de abril del 2016, cuando un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter cobró la vida de más de 600 personas y acabó con importantes poblaciones en Manabí y Esmeraldas. Para abordar las connotaciones de esta temática y de lo que de ella se deriva, hemos invitado esta mañana a la ministra de Gestión de Riesgos, la licenciada Alexandra Oakley. Qué gusto que nos acompañe, ministra. Buenos días y bienvenida. Es la primera vez acá en La Noticia. Gracias, Lisa. Así es, un gusto siempre. Bueno, partiendo de ese episodio trágico que nos tocó vivir, en donde se puso de manifiesto la fragilidad, por decirlo de alguna manera, del Ecuador para responder ante un evento de esa magnitud. ¿Cómo estamos ahora, cuando han pasado más de 3 años, ante el escenario, Dios no lo permita, de que se repitiese un episodio como aquel? Lisa, creo que hay avances importantes y eso es vital decirlos. En estos años hay algunas acciones que se han venido desarrollando con los gobiernos autónomos, con la ciudadanía, desde la propia institucionalidad del gobierno central. Por tanto, todo eso permite en un principio poder fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en donde tanto los sectores públicos como privados, la ciudadanía, la sociedad civil en general, somos parte de este sistema. Hay nuevas autoridades electas en el país, gobernadores, alcaldes, prefectos. En ese sentido, ¿ha habido ya algún tipo de acercamiento con ellos para precisamente darles a conocer en qué se está trabajando y cuáles son las políticas de gestión de riesgo? Sí, estamos haciendo en realidad una gira por todo el país, reuniéndonos con las distintas autoridades recién electas y sobre todo relevando con ellos varios temas que son importantes. Recuerde usted que a través del artículo 140 del COTAD, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos comparte la competencia de la gestión de riesgos en el territorio con los gobiernos autónomos, y en ese sentido es vital para nosotros poder ponernos de acuerdo en algunos aspectos que son importantes. ¿Cómo cuáles? Uno de ellos, por ejemplo, es la unidad de gestión de riesgos. Cada uno de los gobiernos autónomos, especialmente los municipios, también las prefecturas, deben crear estas unidades de gestión de riesgos. En el país hasta ahora, quizás esta es una noticia importante, de los 221 cantones, llevamos ya 210 unidades de gestión de riesgos que se han creado en los municipios. ¿Y cuántas deberían haber? Las 221. ¿Estamos completas? Estamos casi completas. Nos faltan en realidad 11 unidades en 11 municipios. Estas unidades permiten que el municipio pueda tener elementos para poder tomar decisiones alrededor de la gestión de riesgos en su propio territorio. ¿En qué regiones del país faltan la creación de estas 11 unidades? Sobre todo en algunos municipios pequeñitos que no siempre cuentan con los recursos y con la capacidad técnica, porque en las unidades, Luisa, debe estar una persona que conozca del tema, es decir, que tenga cierta experiencia en la gestión de riesgos. Y sí, en el país no tenemos tantos profesionales como quisiéramos, pero sí gente que está comprometida con el tema. Dada la situación económica del país, una situación dura, lo ha reconocido el propio gobierno, algunos ministerios han debido hacer ajustes, recorte de personal, recorte incluso de presupuesto. ¿Es el caso del Ministerio de Gestión de Riesgos o no? Sí, también somos parte, obviamente, de este proceso de austeridad y hemos tenido que hacer algunos ajustes. ¿De qué tipo? Por un lado económicos y por otro lado también de personal. No han sido tantos en nuestro caso en realidad, pero porque somos una institución pequeña, pero eso ha hecho que nosotros tengamos que reajustar de alguna manera nuestras acciones también. Ministra, sin irnos muy lejos, en Chile, por ejemplo, dada la cotidianidad a la que están expuestos por eventos o catástrofes naturales de toda índole, tienen ellos la implementación de una política de gestión de riesgos bastante bien estructurada, además de un control en la construcción de edificaciones antisísmicas, capacitación a las familias, a las poblaciones, a efectos de poder disminuir el riesgo de la muerte de personas como consecuencia de estas eventuales catástrofes. ¿Cómo estamos en el Ecuador en ese sentido? Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con el MIDUBI, precisamente en esta necesidad de poder aplicar de forma adecuada la NEC 15, la norma ecuatoriana de construcción. Y esto tiene sentido precisamente porque esa es una de las tareas y responsabilidades de los gobiernos autónomos. Hemos hablado con los alcaldes para decirles, es vital que usted pueda controlar este proceso, no solo a la hora de otorgar el permiso para la construcción de una infraestructura, sino
todo el proceso, porque también en la utilización de materiales hay una serie de irregularidades. Entonces, ese es un aspecto en el cual queremos establecer como una alianza mucho más estratégica con los gobiernos autónomos, por un lado. Y por otro lado está el tema ciudadano también, es decir, nosotros trabajamos en simulacros conjuntamente con las autoridades locales para que la ciudadanía pueda conocer claramente cuál es su forma de reaccionar frente a la ocurrencia de un evento peligroso. Reasentamientos, ministra. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente de abandonar aquellos sitios que son riesgosos y muchas veces la gente es renuente? ¿Cómo están respondiendo? Ese es un tema complejo, sin duda, porque, digamos, para el ciudadano, para una familia que se asentó o que vive en una zona determinada y que a lo largo del tiempo esta zona se ha convertido en una zona de riesgo, siempre va a ser difícil poder reasentarse. Es como arrancarle de raíz, ¿no es cierto?, su sentido de pertenencia a ese lugar. Sin embargo, creo que hay unos niveles de conciencia, es lo que nos está pasando con las familias que están asentadas en la parroquia Río Blanco, en Baños, en donde hace poco tuvimos ¿cómo no? El deslizamiento del talud y la pérdida de las 4 viviendas. Estas familias están conscientes de que esa es una zona de riesgo y de que van a tener que ser reasentadas en otro lugar. Ministra, mucho se ha escuchado que Guayaquil, dada su ubicación geográfica y el tipo de suelo sobre el que se ha levantado la ciudad, podría estar mayormente expuesta a efectos graves como consecuencia de una catástrofe natural. ¿Esto es real? ¿Tenemos que preocuparnos o es algo que se dice sin fundamento? No, creo que hay algunos estudios que se vienen haciendo, los mapas de sismicidad a lo largo y ancho del país están de alguna manera siendo trabajados. Hace poco el de Puerto Viejo está ya terminado. Digamos, estos estudios nos permiten sin duda poder tener mayor claridad de cuáles son nuestras zonas más vulnerables. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de acuerdo a esos estudios? En las distintas provincias, en las distintas ciudades, tenemos zonas en donde efectivamente por la ocurrencia, digamos, en el caso de Quito, de un sismo fuerte, tendríamos unas serias consecuencias. Hay un estudio del BID que así lo establece en cuanto a construcción, a pérdidas. Y de la misma manera, Guayaquil son 2 zonas altamente vulnerables, pero precisamente por eso es vital que podamos hacer caso a estos estudios, ¿no es cierto? Y reajustar las distintas infraestructuras que hemos venido construyendo a lo largo y ancho de nuestras ciudades. Nuestras ciudades por lo general se han venido asentando de forma desordenada, sin planificación, en zonas altamente vulnerables, y eso aumenta, digamos, lo que hacemos los seres humanos es potenciar mucho más la construcción social del riesgo. Ministra, 2 cosas finales, tenemos que ir cerrando ya la entrevista, muy puntuales. En el tema específico de lo que tiene que ver con el asunto de las manifestaciones que se pueden dar en relación a la capacitación de las familias, a la capacitación de las poblaciones. Es importante aquello. ¿Cómo andamos en ese sentido? Estamos trabajando en la organización de los comités comunitarios de gestión de riesgos. Son instancias organizativas, digamos, aprovechamos lo que ya está en cada una de las comunidades, las directivas barriales, las directivas comunitarias, para que a través de ellas se puedan establecer brigadas encargadas del proceso de gestión de riesgos en cada uno de estos barrios. Ministra, termina prácticamente la temporada invernal y sobre todo en la sierra y bueno, también aquí en la costa vienen los famosos incendios forestales. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar aquello? Estamos listos ya para enfrentarlos. Hemos hecho un trabajo también de alertar a cada una de las ciudades, de poder estar preparada para ello. Hemos trabajado con los cuerpos de bomberos en ese sentido. La próxima semana estaremos haciendo ya el lanzamiento de la campaña para evitar los incendios forestales. Estimamos, ojalá, este año tener menos hectáreas consumidas por el fuego que el año anterior. Esperamos que así sea. Manaví y Esmeraldas ya están listos, se ha logrado trabajar en lo que es la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. Todavía hay zonas que tienen que ser intervenidas, están en la planificación de la Secretaría de la Reconstrucción. Por ejemplo, Muisne es uno de estos cantones en los cuales hay que hacer una fuerte intervención y una mejor planificación del cantón. Es un cantón altamente vulnerable y susceptible a varios
eventos peligrosos, así que hay zonas todavía, en el caso de Manabí, Bahía de Caracas también es otra zona vulnerable en donde necesitamos hacer una mayor intervención, pero estamos trabajando para ello conjuntamente con distintos ministerios que tienen la competencia de las distintas áreas también. Ministra, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle su gentil presencia. El tiempo en televisión es nuestro peor enemigo, pero estoy segura de que habrá la oportunidad de volver a contar con su presencia para profundizar sobre este y otros temas de interés. Siempre un gusto, Luisa, a la orden, y estaremos aquí en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Muy gentil, gracias. Amables televidentes, ha sido la intervención de la ministra de Gestión de Riesgos, la licenciada Alexandra Ocles, informándonos acerca del trabajo que se viene realizando a través de esta Secretaría de Estado. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.